Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro espacio Aló Doctor, en el que vamos a estar conversando esta noche sobre un tema bastante relevante y que ha ido tomando más fuerza en cuanto a la conciencia tanto de la sociedad como de las personas en general. Incluso ayer se celebraba el Día de la Concientización sobre el Autismo. Inicialmente, para empezar, quiero rendir un homenaje desde Aló Doctor para la memoria del doctor Fabio Morales Restrepo, quien falleció el día de ayer y que ha sido parte tanto de estos espacios como del tema de la salud, también del arte en el Tolima. Para este conversatorio nos acompaña la doctora Lina Rosa, neuropsicóloga clínica y CEO con más de una década de experiencia especializada en trastornos de neurodesarrollo, incluyendo el trastorno del espectro autista, el síndrome de X frágil y el TDAH. Ella es experta en la realización de evaluaciones neuropsicológicas avanzadas y en la implementación de intervenciones terapéuticas basadas en evidencia para niños y adolescentes. Líder de Farfalla SAS en Colombia, una clínica multidisciplinaria especializada en trastornos de neurodesarrollo y colaboradora activa en el campo de la neuropsicología a través de conferencias internacionales, mentoría y proyectos de investigación innovadores. Tiene una amplia experiencia en entornos clínicos diversos, integrando metodología de formación y herramientas de diagnóstico de vanguardia en autismo y trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, doctora Lina. Inicialmente, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, doctora Lina, vamos con nuestra otra invitada, la doctora María Victoria Isaacs, neuropsicóloga, magíster en neuropsicología clínica, candidata a máster en intervención del trastorno del espectro autista de la UNED en España, tiene diplomatura en trastorno del espectro autista en Universidad Católica de Chile, certificada en formación y avanzada de SDM, modelo Denver, del MIN Institute de California, certificada internacional en atención temprana de niños con trastorno del espectro autista, y ha participado en ponencias a nivel nacional e internacional, como el Congreso de Niza, Francia. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con dicha población. Es directora de la Clínica Neuraxis de Ibagué, tiene formación en PRT, intervención naturalista para personas con trastorno del espectro autista, en proceso de certificación en DBT, docente universitaria de posgrado de la maestría de la Universidad de La Rioja y de la Universidad de Valencia, España, y la San Buenaventura de Bogotá. Su experiencia es de más de 17 años y es representante de Colombia, de hecho, Autismo Latinoamérica. Bienvenida, doctora María Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Lina. Feliz de estar en este espacio. Bueno, pues yo quiero arrancar por algo que es lo que vivimos ayer, lo que en la jornada de ayer era para la concientización alrededor del autismo. Entonces, inicialmente me gustaría que nos hablaran las dos un poquito acerca de este tema, del qué es, por qué es importante y lo que ha generado espacios como el día de ayer, que ha transformado un poquito la visión que se tiene en la sociedad en general acerca del autismo. Dale, bueno, María B. A partir del 2008 se tiene esta fecha, el 2 de abril, como Día de la Concientización del Autismo, para poder visualizar. Siempre hablamos de que no se celebra, sino más bien se da información para que las personas que están como tal en el espectro puedan llegar al diagnóstico, que en realidad tenemos muchas personas que llegan al diagnóstico tardío, para que se puedan ver cuáles son los signos de alerta en los niños pequeños y que podamos incluir de la mejor manera a las personas que se encuentran en el espectro. Esa es la idea de este 2 de abril. Y de hecho la Organización de las Naciones Unidas lo determinó así porque también se dieron cuenta que iba incrementando la población que venía presentando ciertas características,
y que unas recibían diagnósticos y otras no. Entonces la idea fue ser más visible algo que venía creciendo de manera exponencial y que las personas conocieran de qué se trataran y lo entendieran mucho más. Hay un tema interesante y es pues una pregunta que se hace en el entorno normal social, y es que, es decir, es algo que se ha desarrollado con el tiempo, obviamente en la parte de diagnósticos. ¿Qué se creía antes? O sea, el número ha aumentado, por supuesto, hay más diagnósticos ahora, pero no sé a qué punto realmente haya más casos que los que se presentaban antes. Bueno, antes se conocía el típico autismo de Kramer que cumplía con 5 criterios, que es el típico niño que la mayoría de las personas tiene de lo que es un trastorno del espectro del autismo. El niño con el balanceo, con el aleteo, metido en su mundo, con poco contacto ocular. Después de eso, Hans Asperger empezó a hablar de personas que presentaban ciertas características, pero que no cumplían los criterios, y fue conocido como síndrome de Asperger. ¿Qué pasó a partir del 2013? Que básicamente es cuando hemos empezado a ver el aumento en el diagnóstico, que es que los criterios diagnósticos cambiaron. Y se volvió un trastorno del espectro del autismo donde las personas cumplen características comunes sin necesariamente tener los mismos niveles de severidad, básicamente. También podemos hablar que, bueno, la prevalencia hoy, hablamos que la prevalencia es de 1 de cada 36 personas y es muy alto porque también hay un componente genético muy alto, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que cada vez, entre comillas, tengamos más diagnosticados. Como dice Lina, pues las características cambian, entonces entran más personas al espectro, pero también hay un poco más de conocimiento en los profesionales, que pasaba antes, incluso todavía lo vemos en Colombia, somos muy pocas las neuropsicólogas y psicólogas, e incluso psiquiatras y neuropediatras que reconocen adecuadamente los criterios clínicos para el diagnóstico. Entonces, cada vez las personas están estudiando más, están actualizando y por eso llegamos a los diagnósticos. Y ahorita estamos llegando a muchos diagnósticos tardíos, es decir, de personas adultas que no fueron diagnosticados cuando eran niños. Supongo que también hay diferencias entre, yo creo que empecemos por los más chiquitos, doctora Lina, sobre diagnóstico, como diferencias entre el diagnóstico de un niño muy chiquito y de pronto uno de segunda infancia o más grande. Mira, los que tenemos con la segunda infancia es que normalmente quienes prenden los signos de alarma son los colegios, porque algo pasa que el proceso del niño no va a término. Pero cuando esos niños llegan a consulta para evaluación por la discapacidad, por la dificultad que están presentando, al hacer historia clínica nos damos cuenta que son dificultades que venían avanzando, que ya estaban presentes y que pasaban desapercibidos. Todavía, como dice María Victoria, se tiene la creencia de que hay que esperar hasta los 4, 5, 6 años para poder hacer un diagnóstico de un trastorno del espectro del autismo, siendo que desde los 12 meses podemos evaluar de manera fiable aplicando un ADOS, módulos Toller y haciendo también evaluación del desarrollo sin ninguna dificultad. Entonces no tenemos que esperar tanto tiempo para poder diagnosticar a un niño en donde estamos perdiendo, digamos, tiempo que es muy valioso para su proceso de intervención. Los rasgos que mencionabas inicialmente, pues digamos, son un factor común, pero pueden ser hasta cierta edad. ¿Hay algún rasgo anterior de muy chiquitos que pueda encender una alarma, por decirlo de alguna forma? Bueno, María, yo no sé si a ti te ha pasado, pero normalmente lo que llega a consulta y por lo que principalmente consultan es porque los niños no hablan. Yo creo que ese es el primer síntoma por el que los padres se empiezan a preocupar, que son como rasgos más evidentes porque digamos que el desarrollo cognitivo y el desarrollo social suele pasar desapercibido y tienden a normalizar muchas cosas o a no preocuparse. De hecho, dentro del desarrollo del lenguaje también tenemos la creencia de, ay, no te preocupes,
no todos los niños hablan al mismo tiempo, eso es verdad, pero hay unas ventanas de tiempo que consideramos que están dentro de los parámetros en que se puede desarrollar el lenguaje y que si se salen de ahí, pues hay una alteración o un retraso en el desarrollo. Pero siempre suele ser ese como el primer signo de alarma, porque el niño no voltea, no responde y piensan que de pronto tienen dificultades auditivas. Hay algunos signos que podemos ver como en esa primera etapa cuando son bebés, que son signos de alarma, no de diagnóstico, porque como dice Lina, el diagnóstico lo empezamos a hacer, el presunto diagnóstico, a los 12 meses, pero hay unos signos de alarma que las mamás comentan y que se han estudiado. Y estos son que el niño tiene dificultades en la succión, ¿sí? Que empieza a tener problemas también, la mayoría de mis pacientes, no sé también, Lina, si tú lo ves, hablan mucho de que fueron, que tenían problemas en el metabolismo o que no recibieron la lactancia materna, que les costaba muchas de las fórmulas, les generaba muchos problemas metabólicos, digestivos. Esos los podemos ver cuando son bebés. También hay muchos signos que son niños que sonríen menos, ¿sí? Hay un contacto visual bajo, pero es casi no detectable porque son bebés, ¿sí? Ya cuando se hacen los estudios y se hace como un seguimiento, empiezan esas mamás a recordar qué pasaba a los 6 meses. Son también niños que en esa primera etapa van a tener la mayoría, no todos, porque esto es un espectro, ¿no? Pero sí uno de los signos de alarma también se ve con el control de esfínteres. Generalmente el control de esfínteres, sobre todo anal, es muy difícil por esa desintegración sensorial que se da. Entonces, al niño le cuesta mucho dejar el pañal. ¿Qué pasa cuando no hay una detección tan temprana, sino llegan en la adolescencia, por decirlo? Que se pierde tiempo muy valioso. Mira, hace unos años hablábamos de detección y atención temprana que iba hasta los 5 años. Después se empezó a hablar de detección y atención precoz. Y ahora estamos hablando de intervención y atención preventiva, que son ya en bebés. Entonces, mira que la importancia es que entre más temprano sea el diagnóstico, mejor es el pronóstico y mejor es la evolución. Cuando los niños ya empiezan a tener 6, 7 años, hemos perdido tiempo súper valioso de la neuroplasticidad, que es que los cerebritos son como arcillitas moldeables, lo que permiten que adquieran o interioricen de una manera mucho más fácil todo eso que se está trabajando con ellos. Entonces, y que además a la edad de 6 años ya se empiezan a generar otras conexiones como tienen que ver con los procesos de aprendizaje, con el proceso lectoescritor. Entonces ya se empieza a complicar mucho más la cosa y si tenemos un niño que no habla o que tuvo alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pues tenemos un 80% de probabilidad que tenga una alteración en su proceso de aprendizaje. Entonces, es perder tiempo súper valioso que realmente va a ser una diferencia significativa en el desarrollo del niño. Siempre hablamos, o se escucha generalmente, de los niños que hacen parte del síndrome de Asperger, pero no es tan común, vuelvo y digo, en la parte de conversación natural de las personas, hablar de adultos que sufran esto. De pronto, muchas veces supongo que es porque ha habido un tratamiento que ha desembocado favorable en adultos que están en una vida social normal. Pero, ¿cómo es el tema en adultos, María Victoria? Bueno, cuando hablamos del trastorno del espectro autista en adultos, sí vemos que hay un cambio en ciertas características para la detección, ¿sí? Y son personas que generalmente les ha tocado muy difícil acostumbrarse y hacen algo que nosotros llamamos masking, ¿sí? O camuflaje, que es empezar
a, entre comillas, fingir lo que hacen los neurotípicos, ¿sí? Acercarse a conductas y para poder pasar desapercibidos. En el adulto es más difícil, digamos, detectarlo en cuanto a estereotipias, porque las estereotipias son que son movimientos repetitivos. Las estereotipias van a ser mucho más sutiles, ¿cierto? Como un movimiento de los dedos mucho más sutil. Generalmente esto se da en las personas con bajas necesidades de apoyo, las que llegan a un diagnóstico tardío en los adultos. Pero el gran foco es la dificultad en las habilidades sociales. La mayoría de los pacientes consulta es porque no ha logrado tener pareja, no logra pasar una entrevista de trabajo porque no puede mirar a los ojos, o porque su lenguaje es diferente, o porque son muy sinceros, porque dicen la verdad y no tienen filtro, entonces no pasan la entrevista de trabajo, les cuesta tener amigos, o los amigos son sus amigos del colegio que permanecieron y lo acompañaron durante esa etapa de la vida. Entonces, eso es lo que vemos más en las características, y en realidad uno ve en el consultorio, ni siquiera es la consulta de, bueno, quiero saber si tengo autismo, si no llegan es por depresión, por diagnóstico de esquizofrenia, por diagnóstico de bipolaridad, o sea, un montón de gente. Yo he tenido personas autistas adultos medicados que no debían estar medicados, ¿sí? Porque yo tengo una paciente que llegó con 5 diagnósticos. Tenía diagnóstico de trastorno de la conducta, o sea, por selectividad alimentaria, que es el criterio del autismo. Tenía depresión, pero era porque no encajaba, ¿sí? Criterio del autismo, por las habilidades sociales. Tenía diagnóstico también de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, y realmente tenía que ver con esa inflexibilidad e intereses restringidos que tenía. Entonces, todos los 5 diagnósticos que tenían cumplían en un trastorno del espectro autista. Y ahí es cuando hablamos con Lina mucho de la desactualización y de uno de los mitos, que es más difícil, que la gente piensa que el autismo es infantil y que el autismo llega hasta los 18 años. Entonces, es como si se curaran, como si fuera una enfermedad, porque pues realmente no hay una cura, porque no es una enfermedad, es una condición. Entonces, los adultos también sufren un montón la falta del diagnóstico. Pues muy interesante, porque pues si habláramos de una enfermedad sería como más fácil enfocar la pregunta que quiero hacer, pero al tratarse de esto, de todos modos, sí me gustaría si pudiéramos definir o enfocar de alguna manera si hay algo en particular que cause o haya factores de riesgo que puedan desembocar en, no sé si podemos enfocarnos un poquito hacia esa parte. Mira, a ver, hay varios factores de riesgo que tenemos. Por ejemplo, en cuanto a la familia directa, si tenemos un hermano mayor que presenta un trastorno del espectro del autismo, hay 30% de probabilidades que el segundo presente un trastorno del espectro del autismo o otro trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? El síndrome X frágil es la principal causa genética de déficit cognitivo y de autismo por herencia, que vale aclarar que aquí en Colombia tenemos el mayor asentamiento mundial del síndrome de X frágil en Ricaurte, Valle del Cauca. También tenemos factores, por ejemplo, a exposición de ciertos elementos. Hay más de 100 genes implicados en el diagnóstico del autismo, niños que son prematuros, que hay problemas durante el embarazo, padres añosos, tanto hombres como mujeres, no solo las mujeres que siempre éramos como las culpables del cuento de los añosos, no, padres añosos. Sí, total. Padres añosos, niños in vitro, también estamos viendo que hay mucha prevalencia, entonces sí hay cierto tipo de pacientes que nos indican que son más propensos a presentar un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno del espectro del autismo, que si ese tipo de situaciones no se presentaran. Al igual que otros síndromes genéticos, porque hay muchas comorbilidades de los síndromes genéticos,
que van de la mano del trastorno del espectro autista. ¿Hay otros factores que tengan que ver, no sé, con el entorno, no sé, en algún lugar que sea más propenso a que pueda presentarse o algo así, o eso realmente no tiene mayor influencia? Es que esto es multifactorial, ¿sí? Entonces, digamos que hay tantas causas y no causas determinadas que es muy difícil incluso determinar por qué este niño es autista, ¿sí? Sin embargo, como decía Lina, para los tóxicos químicos en el embarazo, nosotros tenemos en el Tolima un gran índice de niños y pacientes, bueno, adultos con trastorno del espectro autista, porque sobre todo en el Espinal, cerca a los cultivos, porque allá tenemos muchas variaciones genéticas debido a la toxicidad del agua y demás. Y, por ejemplo, los niños adoptados de Rumania que llegaban a España, la mayoría o una alta cantidad, un porcentaje alto, presentaban un trastorno del espectro del autismo que era secundario a un síndrome alcohólico fetal, porque la mayoría de estas madres que daban los hijos en adopción eran alcohólicas. Bueno, sí, o sea que sí hay factores que pueden coincidir de alguna manera en este desarrollo. Hablamos de... Esto ha ido evolucionando mucho con los años, ustedes pues han especializado en el estudio, pero también hay muchos, llamemos, mitos urbanos, de creencias de cómo son las personas, cómo funciona, cómo están su mundo, por decirlo de alguna manera. Incluso en estos días, incluso antes de saber que iba a conversar con ustedes, estuve viendo una entrevista de un niño que tiene como unos 10 años, pero está en plena conciencia de su condición, es brillante además, pero entonces dice que cuando le tienen que hablar cosas muy específicas. Es decir, entonces ponía un ejemplo. Si a mí me dicen que el tiempo se va volando, yo me imagino un reloj con alas. ¿Sí? Sí. Entonces, quiero que hablemos un poquito como de mitos y realidades comparadas con que se dan en las personas. Dale, María, empieza tú. Listo, bueno, hay un montón de mitos, tanto, bueno, yo hablo mucho de un paciente que yo diagnostiqué a los 40 años y él me dijo, bueno, listo, soy autista, pero entonces voy a empezar a babear, me va a pasar algo, o sea, ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Sí? Y mira que en medio de eso el mito era porque yo me voy a lo que veo en las películas, esto es un espectro y hay una comorbilidad con la discapacidad cognitiva, pero solo el 30% de las personas con autismo tienen discapacidad cognitiva. O también vemos en las películas de los niños con altas capacidades y brillantes, que también es un mito, porque sí los tenemos en el espectro autista, pero también tenemos un montón de pacientes en promedio de inteligencia. Entonces, esto es otro mito, ni muy para un lado ni muy para el otro, sino que es un espectro. O sea, tenemos toda variedad de coeficientes intelectuales en el espectro. Otro de los mitos que ya hablamos del autismo, que no se queda en la infancia, sino en la adultez. También que todos los autistas no miran a los ojos, por lo menos. Yo tengo muchos pacientes que pueden hacer un contacto visual, casi siempre entrenado. Mira, yo tengo un paciente que me decía, es que yo escuché una vez que no mirar a los ojos era grosero. Y como son tan literales en el lenguaje, o sea, el ejemplo que tú decías es de la literalidad del lenguaje. Entonces, como son tan literales en el lenguaje, entonces él empezó a entrenarse y él cuenta, mira a la persona, 1, 2, 3, 4, 5, mira hacia el otro lado y vuelve y mira a la persona para que sea natural. Entonces, sí muchos han sido entrenados, cosa que nosotras ya no hacemos, ¿cierto, Lina? Que trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la atención temprana y es un mito también que se creía que tocaba que lo miraran a uno a los ojos y que eran los primeros procesos de intervención. Entonces, que todos los niños alinean o que todos los niños caminan en puntas. No todas las personas que están en el espectro van a tener
alteraciones neurosensoriales iguales. Entonces, a algunos les gustarán los ruidos fuertes, a otros les molesta el ruido fuerte, o sea, en la intensidad y en el espectro. O sea, hay un montón de mitos. Aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de los mitos, de las cosas que nos llegan a nosotros como tal en la consulta. Si nos pudieras contar, Lina. Que se cree mucho que es que todas las personas dentro del espectro del autismo no hablan, no tienen lenguaje, o que tienen habilidades excepcionales y que son súper inteligentes, o también tienen la creencia de que es que ellos no van a interactuar porque tienen autismo, o muchas veces, y le pasa mucho a los adultos y a las adolescentes, sobre todo me pasa mucho con las mujeres, las adolescentes mujeres que he empezado a diagnosticar además, ay, pero tú no parece que tuvieras autismo. Entonces, como que si no tienes el típico autismo del libro marcado con el aleteo, tú no estás. No todos los niños tienen problemas de integración sensorial, tenemos trastornos de integración sensorial propiamente dicho. No todos los niños que tienen o todas las personas que tienen alteración del lenguaje tienen autismo, porque tenemos trastornos del lenguaje propiamente dicho. Los niños que caminan en puntilla también hay una alteración que se encarga de ortopedia de evaluar, y es porque tienen un problema en los tendones, entonces pueden caminar así y no necesariamente es autismo. Entonces sí hay todavía como muchas creencias que lo que hacen es desenfocar o desdibujar realmente lo que es un trastorno del espectro autista. Hay una cosa que antes de cerrar los mitos, frente a la empatía. Un mito muy grande es que los autistas no son empáticos, y realmente hay algo que se llama la hiperempatía en ellos. Entonces hay unos que son hiperempáticos, pueden pasar por encima de ellos mismos para ser empáticos con el otro, ¿sí? Y de verdad les duele un montón las cosas que les pasan a los demás. Entonces también es un mito muy grande que siempre se habló de que las personas en el espectro no podían ser empáticos. Cuando hablamos de un espectro, pues tiene que ver mucho también con niveles de, llamemos de profundidad, no sé si será la palabra correcta, de este mismo. Entonces, ¿cómo podríamos explicar o comunicar de una forma fácil para nuestra audiencia como diferentes niveles? Es decir, hablemos de estadios en los que puedan estar las personas. Mira que aquí hay algo, y yo veo que muchas veces lo encasillan en nivel 1, nivel 2, nivel 3. A ver, realmente hay dos criterios diagnósticos para el trastorno del espectro del autismo, que son alteraciones en la interacción social y en la comunicación, y un patrón de intereses restringidos, manierismo y estereotipos. Tú puedes tener mucha dificultad a nivel social y a nivel comunicativo, pero no tienes la misma severidad en los intereses restringidos, en los manierismos y en la estereotipia. Entonces puedes tener mayor dificultad en un área que en otra, y eso precisamente es lo que nos ayuda a determinar también el diagnóstico, cuáles son las áreas de mayor dificultad y en qué áreas necesitas más apoyo y cuáles habilidades que tiene la persona te sirven para mejorar las dificultades que tiene. Entonces, como decir, no es que es nivel severo, no, es que ahora, si tenemos conocimiento que si tenemos un niño que es no verbal, que tiene déficit cognitivo, pues sí hay mayor severidad que otros que no tengan esas mismas características, por decirlo de esa manera, pero ya estamos hablando de otros factores que están acompañando los criterios propios del trastorno del espectro del autismo. Digamos que nosotros somos pro de lo actualizado. Entonces hablamos siempre, tratamos de que los papás sigan con el concepto del espectro, pero pues en los manuales de diagnósticos están nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que los papás lo piden un montón porque los neuropediatras y otro tipo de profesionales se apoyan en estos tipos de niveles. Esto ha tenido muchos nombres, pero no se habla leve, moderado, grave, no, sino hablamos de necesidades de apoyo ahora, es lo más actualizado. Entonces, el primer nivel, antes se decía de alto funcionamiento, ahora decimos de bajas necesidades de apoyo. El nivel 2 es de necesidades de apoyo medias y el nivel 3 es de altas necesidades de apoyo. Como decía Lina, las personas que van a estar en el nivel 3, pues
van a tener alteraciones cognitivas y también del lenguaje más severas. En el moderado pueden ser niños que tienen una verbalidad, pero su verbalidad es muy escasa. Y en el nivel 1, pues vamos a ver niños que son verbales, sin embargo, hay muchos niños verbales que van a tener dificultades. Entonces, por eso es que nosotros preferimos que se hable del espectro, pero pues el manual diagnóstico nos habla de estos 3 niveles de necesidades de apoyo. Lo que nos habla también dice que, es decir, el solo cambio de los términos habla de una mayor empatía con el tema. ¿Esto también ha contribuido al tema de la inclusión? Pues esperaríamos que sí, ¿no? Esperaríamos que sí, pero en realidad, en mi experiencia, que uno diga de alto funcionamiento y de bajas necesidades de apoyo, ya digamos que en el sector educativo, te da como una impresión de que, no, entonces no necesitamos ajustes razonables, entonces el niño no se ve tan autista, entonces el niño puede pasar, esto es una condición invisible, ¿sí? Muchas veces es una condición invisible, entonces hace que se dificulte también poder entenderla a los profesionales de la salud, a la sociedad en general, por ese bajas necesidades de apoyo o alto funcionamiento. Y pues los niños de altas necesidades de apoyo generalmente ni siquiera llegan a la educación. ¿Qué pasa con esos niños, doctora Lina? Que pues tiene que haber casos, claro, que no pueden acceder a educación, pero seguramente pues debe existir algún tipo de tratamiento relacionado con la calidad de vida. Debe, tú lo has dicho, debe, pero realmente digamos que no se cumple a rajatabla, por lo menos no en nuestro país. Son niños que deberían tener espacios adecuados para ellos, que de hecho vamos muchas veces a las IPS donde les hacen tratamientos y no los encontramos. Vemos 5, 6, 7 niños con diferentes niveles, diferentes diagnósticos, diferentes dificultades, todos metidos como en una misma bolsa y no hay esa diferenciación. Hay colegios que supuestamente son para necesidades especiales y también hay mucho desconocimiento. Este es el principal problema que tenemos, yo creo que es el desconocimiento que hay acerca de qué es el autismo. O sea, si te dicen, sí, tiene autismo, es como una receta de cocina. Ay, yo me estoy comiendo unas carbonara, ya. Pero ¿qué tiene esa carbonara? ¿Cómo se prepara la pasta? ¿Cómo se prepara la salsa carbonara para llegar al plato que tú te estás comiendo? Es lo mismo. Aquí, ok, tiene el autismo, pero ¿qué viene con el autismo? ¿Cuáles son las características propias del autismo? Y cuáles son las características propias de la persona y del medio en el que se desenvuelve, porque no es solo el autismo, es que cada persona es diferente y tiene sus características únicas, sus intereses únicos, sus gustos únicos, y su círculo familiar también es único. Entonces, decirte que hay como un lugar en el que uno sepa que los puede poner y que esté safe, no. Tenemos niños que pueden estar internados, están en hospitalizaciones psiquiátricos, tenemos otros que los tienen en su casa. Más de una vez me ha tocado ver que los tienen amarrados porque no los pueden controlar. O sea, el deber en la teoría, en el texto, es precioso, pero en la realidad no se presenta así. ¿Y ahí qué pasa? Pues son, en general, son chicos más grandes que no tuvieron una intervención temprana. Y ahí es donde hablamos nosotras. Eso es lo que sucede cuando no hay una buena intervención temprana. Cuando no hay un diagnóstico temprano, generalmente son los adultos o niños que tienen altas necesidades de apoyo. ¿Qué se debería hacer en ese caso? La intervención siempre que se trabaja es en habilidades esenciales para la vida diaria. Y los papás y muchos de los terapeutas y profesionales de la salud, como decía Lina, que se encuentran en estas EPS cuando no hay actualización, pues lo que quieren es escolarizarlos, ¿sí? Entonces, en vez de enseñarle al niño, no sé, a ir al baño o a atarse los zapatos, entonces le enseñamos cuál es la A, cuál es la E, a los números, otras cosas que no son tan esenciales en el momento, ni siquiera para la vida diaria y para ellos desenvolverse.
Eso me hicieron pensar ahorita en otro mito que creo que no lo tocamos, y es llamemos una fuerza superior, una fuerza sobrehumana, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Eso es más por un problema sensorial que porque tengan una fuerza sobrehumana. Es que no controla. O sea, cuando tú vas a cerrar una puerta, tú sabes que tienes que hacer cierta presión para que la puerta no se tire. Ellos no tienen esa conciencia. Entonces, no es que tengan una fuerza sobrehumana, es que no saben controlarla. Y ahí va otro mito que cae en cuenta con lo de la fuerza, que es la agresividad. Muchos hablaban que en el autismo las personas que en el trastorno del espectro autista eran agresivos o son agresivos. Y realmente eso es un mito, ¿no? Hay una inflexibilidad cognitiva, pero es muy raro ver un niño que sea agresivo. Realmente tiene que ver porque está reaccionando a algo o porque definitivamente tiene un contexto también conflictivo, porque si es un niño que tú no sabes en casa qué hacer con él, pues entonces le han pegado, le han enseñado que así se queda quieto, entonces los niños también van mostrando eso, pero es también otro mito. Pues yo creo que nos pongamos en un escenario para que entremos como en la fase final y que de repente todo lo que hemos hablado en ese momento ha sido de alguna manera contexto. Pero lo que seguramente le interesa a las personas que nos están viendo ya va un poco al tema de intervención, estrategias. Entonces yo creo que nos pongamos en un escenario de diagnóstico en el que alguien va, consulta con ustedes, tienen el diagnóstico. ¿Cuál es la respuesta para esa mamá, para ese papá, en cuanto al desarrollo que puede alcanzar su hijo? Bueno, primero es importante que lo que hemos dicho toda la jornada, esto es personalizado, ¿sí? Entonces es único, depende del perfil de cada niño, pero siempre se ha hablado que si hay una intervención temprana, pues vamos a tener mejores resultados. Y en el cerebro no hay nada escrito, ¿sí? Entonces no podemos ponerle techo a los niños con autismo ni a las personas con autismo, es algo que yo peleo mucho con otros profesionales por esto, porque acá en Ibagué nos sucede mucho que los papás llegan, no, es que me dijeron que mi hijo de zapatero no iba a pasar o que nunca iba a poder estudiar. Tenemos casos de niños que han hablado a los 12 años, tenemos casos de niños, yo tengo un caso de un niño que habló a los 7 años y hoy está en la universidad y tiene beca en la universidad y nos vamos del país con otra beca. Entonces, los límites los pone la sociedad y los límites no los debe poner la familia. Sí es recomendable buscar profesionales que estén actualizados, buscar profesionales que hagan intervenciones basadas en evidencia científica, porque es difícil encontrarlos porque genera unos costos para los mismos profesionales, nos toca también muy duro, mucho estudio y demás, pero no podemos ponerle techo a las personas en ningún diagnóstico, creería yo, porque vemos cosas increíbles también de lo que son capaces de hacer las personas y las familias. Te hago un paréntesis antes de pasar a la doctora Lina. En el lenguaje común que ustedes manejan ahorita, que la escuché antes de, es normal pues hablar de terapias basadas en evidencia. ¿En qué pueden consistir ese tipo de intervenciones? Bueno, las terapias basadas en evidencia científica son intervenciones que tienen unos protocolos y que se han probado, ¿sí? Que se han probado por años con pacientes y que tienen resultados efectivos. Lina y yo trabajamos en general métodos naturalistas. Y estos métodos naturalistas lo que quiere decir es que se hacen en el contexto del paciente. Entonces, yo no cojo una imagen y le digo, esta es la manzana, sino trabajo con la manzana real, pero para partirla, para llevarla a la lonchera, o sea, lo que el niño de verdad necesita comunicarse. Y esos son los protocolos y todo lo que tenga evidencia científica es lo que se debe hacer. Yo no puedo ponerme a bajar por internet
unas planillas para que los niños coloreen y pensar que eso es un proceso de intervención adecuado, ¿sí? O no puedo seguir con las imágenes que se hacían hace años ese proceso de intervención, y a eso vamos nosotros con la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud y expertos en autismo. Doctora Lina, otra palabra que hemos utilizado durante esta conversación y que creo que sería valioso dar claridad sobre el tema, que es la integración sensorial. Los niños o las personas dentro del trastorno del espectro del autismo suelen tener alteraciones a nivel sensorial. ¿Qué significa? Que ellos no procesan los estímulos externos de la misma manera que lo podemos procesar nosotros. Entonces, suelen ser muy abrasivos y generarles muchísimos malestar, pero no todos en el mismo nivel, ni no todos en el mismo área. Tenemos niños que no nos comen, por ejemplo, porque tienen dificultad con las texturas al masticarlas, pero las pueden tocar. O tenemos niños que le molestan los ruidos, o tenemos niños que se autoestimulan y les genera bienestar también, que lo hacen de manera sensorial, es mirando de reojo y haciendo cierto tipo de movimiento. Entonces, el aspecto sensorial es como una forma de demostrarnos o que hay una situación que les está generando malestar o que hay una situación que les está generando placer, pero en sí vivimos en un mundo muy complicado en el que estamos recibiendo 280.000 estímulos permanentemente, y si quieres, ponte ahora mismo tú a tu alrededor. Estoy hablando yo, está hablando María Victoria, tendrás algún sonido en tu casa también. Yo aquí tengo a mi hijo, tengo el abanico, está el gato que suenan las campanas, están las luces, los diferentes tipos de luces, los movimientos de la mano. Entonces, mira cuántos estímulos estamos recibiendo al mismo tiempo, pero tenemos la cantidad de discriminarnos y enfocarnos en lo que nos interesa. A ellos no les pasa así. Ellos reciben esa cantidad de estímulos y les genera malestar porque no lo saben gestionar o tienen dificultad para gestionarlos, básicamente. No es que no sepan, es que se les dificulta gestionarlos. ¿Por qué? Porque tienen una alteración que precisamente lo que causa es que gestionen los estímulos de una manera adecuada. ¿Y cómo puedes generar esa integración de la parte sensorial que me imagino que debe haber alguna forma de trabajar para mejorar? No sé si es una solución definitiva. Con terapias tenemos terapeutas ocupacionales que están especializados en integración sensorial. O sea, hay personas que se encargan del manejo de esa área en específico. Hay profesionales que se encargan del manejo de esa área. Hay dos entornos. María Victoria tiene cerrado el micrófono. Aunque tenemos muy pocas en Colombia también, ¿no? Personas certificadas en integración sensorial, tenemos alrededor de 50 certificadas. Sí, es como buscar una aguja en un pajar. Hay dos entornos que inicialmente deben ser los que más tienen que contribuir y estar preparados para esto, y que además pues me gustaría que fueran ustedes quienes resaltaran la importancia de esto, que tanto las familias, el apoyo de las familias, como esencialmente, y yo sé que en esto se nos van a ir unos minutos, en la parte de la educación, en la parte escolar. Entonces quisiera que tocáramos ese tema. Podemos empezar, María Victoria, pues. Es que te perdí. Ok, no, te hablaba tanto de la importancia del apoyo de las familias como que el entorno escolar esté pues como acondicionado y apto para estos casos. Digamos que esto es una triangulación, ¿no? Siempre tratamos de que sea el triángulo entre familia, salud y educación, ¿sí? Que salud en este caso seríamos nosotros como proceso de intervención. Lo que queremos es que las familias estén alineadas con el proceso terapéutico y que también el colegio esté alineado con los objetivos terapéuticos que nosotros tenemos. Es decir, que podamos en el colegio hacer algo que se llama los ajustes razonables propios para el perfil de ese niño. Queremos en los colegios que muchas veces quieren hacer los ajustes racionales
los mismos ajustes para todos los autistas o para todos los niños con TDAH, y en realidad tiene que ser muy personalizado para el perfil cognitivo, social, emocional, de habilidades escolares, de atención, de memoria, o sea, de cada función de ese niño. Lo que es muy importante es que las familias también puedan exigir sus derechos. En este momento, hoy, 3 de abril, estaba en el Congreso pasando la ley también de inclusión del trastorno del espectro autista, y con esto poder visualizar muchas de las características y lo que necesitan las personas a nivel laboral y a nivel de educación. Y la idea es simplemente que puedan apoyar esos procesos de manera natural y que no sea que yo tenga que hacer tantos cambios. Lo ideal sería que se hiciera por el diseño universal, por el DUA, y que todos los profesores pudieran dictar sus materias teniendo en cuenta a los niños de inclusión sin tener que modificar muchas cosas, porque para todos los niños puede ser bueno, ¿sí? Digamos, si yo voy a mostrar un video porque a los niños en el espectro, a la mayoría pueden identificar o les sirve verlo de manera visual, pues eso le va a servir a todos los niños. Entonces, esa es la idea, poder que las familias también puedan apoyar los contextos terapéuticos, porque nosotros tenemos los niños una cantidad de horas. Pero si yo le enseño al niño una habilidad y en la familia no, como que refuerzan esa habilidad, son habilidades que no logran mantenerse y que vamos a perder el tiempo. Si uno no ve familias comprometidas, a veces es preferible decirles, mira, yo no sigo atendiendo al niño porque no vamos a lograr nada. Y si no vemos colegios comprometidos, es en el momento en que uno le dice, incluso a los papás, o sea, aquí no vamos a lograr nada, nos estamos estrellando con el colegio y la educación. Entonces siempre debe haber una triangulación y haber un compromiso de todas las partes. Dice ahorita, doctora Lina, disculpa, que tú dices el deber ser. A mí me encanta decir en el mundo ideal. En el mundo ideal lo que pasaría sería lo que estaba diciendo María Victoria, pero ¿con qué panorama nos encontramos en Colombia en este momento en la preparación de la educación y la empatía con estos temas? Mira, cada vez yo creo que sí ha ido avanzando, pero sin embargo, si nos vamos al decreto 1421 de agosto del 2017, hay unos lineamientos que todavía no se han cumplido, y es que es claro en decir que los colegios tienen que formar a sus docentes para que puedan manejar a este tipo de población neurodiversa, no solamente los niños que tienen un trastorno del espectro del autismo. Entonces todavía encontramos colegios y docentes que no tienen la formación, que no tienen las estrategias, que de hecho ni siquiera comprenden de qué se trata el diagnóstico, y que muchas veces quieren pasar por encima de la ley y el decreto exigiendo acompañamientos a los niños, que la ley es clara y dice que si el médico tratante no lo manda, pues el colegio no lo puede solicitar, porque no tienen la capacidad para manejar a este tipo de niños, y también en ocasiones encontramos negligencia. Entonces, para que realmente haya éxito en los procesos, un éxito terapéutico, yo siempre he dicho que es como un engranaje, ¿no? Son una máquina, y cada uno del equipo multidisciplinario, del equipo médico, del colegio y de la familia hacemos parte de los engranajes que tenemos que estar completos y funcionar todos para que realmente funcione, porque si un engranaje se daña, pues no va a funcionar. Entonces todos tenemos que ir tirando para el mismo lado, y en ese orden de ideas, aunque tengo colegios, como hablábamos ahorita, que funcionan muy bien o que intentan funcionar lo mejor posible, tenemos colegios que están negados. Y cuando hablábamos también de métodos basados en la evidencia, por lo menos el modelo de intervención temprana de Denver tiene un manual que es para profesionales, que son los que realmente dirigen el proceso de intervención, pero también hay un manual para padres, que es un libro para padres, que de hecho hay una página que se llama Help is in Your Hands, que está dirigida a padres para que aprendan a adquirir esas estrategias para que las puedan emplear y se acompañen del libro. Tenemos un manual para comunidades y tenemos un manual para docentes, un manual que va
dirigido al ámbito educativo. Ahora, tú pregúntame, ¿cuántos colegios tú conoces, Lina, que tienen el manual? Te digo, no conozco ninguno. Yo tampoco. Es más, no saben ni siquiera qué es ISDM, ¿no? Muchos de los colegios. De estrategias de enseñanza utilizamos mucho el método Teach, que además es un método de enseñanza precioso. Y tú les preguntas a los colegios y no tienen ni idea. Y realmente el método Teach es más dirigido a colegios. Entonces, todavía nos falta mucho, muchísimo para poder llegar a donde quisiéramos estar, pero precisamente por eso es que se hacen este tipo de cosas y celebramos o se hace el 2 de abril para cada vez ir dando más visibilidad y por lo menos así inicialmente hagan el peripecio de ponerse la camiseta azul, por lo menos ya están haciendo algo, o sea, ya saben que esto existe. Y así cada vez vamos a ir avanzando. Yo creo que esa es parte de la lucha que tenemos. No sé si vaya un poquito en contravía de lo que hemos hablado todo el tiempo en cuanto a la personalización de cada caso, pero no sé si antes de entrar a responder un par de preguntas que tenemos de los usuarios, si pudiéramos contar un par de casos de éxito, un caso de cada una, que hayan hecho un diagnóstico temprano, que haya habido un avance y hoy, no sé, por decir algo. Hay un miembro de la Academia de Historia del Tolima que creo que ya está haciendo como postdoctorado y ha publicado un montón de libros y demás, que es Asperger, y además tiene una conferencia fabulosa sobre Asperger. Entonces me gustaría que nos contaran cada una un casito de éxito de este tipo. Un montón. Creo que es difícil. Por eso, uno. Yo no sé, mira, para mí cada caso es especial porque cada niño nos va marcando su propio proceso y su evolución. Entonces, tener de pronto un niño que es el típico autismo del libro y ya tú lo empiezas a ver como mucho más consciente de todo lo que está pasando a su alrededor, interactuar. De hecho, me pasó hace nada, yo estaba en Cartagena y visité a una familia y estábamos como en la camioneta, ¿vale? Los niños estaban brincando con mi hijo y la niña está dentro del espectro del autismo. Entonces le dije, bueno, y yo le hablo así, gorda, ven, vamos, pero mi papá la fue a cargar. Y como ella no conocía a mi papá, ella quedó así, lo miró y se fue para donde mí, como quien dice, ven acá que yo a ti no te conozco. Y después ya cuando estaba en el brincabrincas, que ya vio que la mamá estaba hablando con mi papá, que todos estábamos hablando, que los otros dos niños se le acercaban, ya sí le dijo como, ¿me ayudas? De eso, aunque no sea un niño como grande, tú dices, wow, a mí me llegó una niña que en su momento había muchísima severidad y que ahora mismo está haciendo eso, es súper importante. Entonces, cada caso yo creo que tiene su parte y su toque especial porque son pasos de gigante, la verdad. No sé si le pase a Lina, pero cuando hacemos intervención temprana, para mí un momento emocionante son las primeras palabras y la mayoría de veces se da en la sesión, ¿sí? En la intervención. Y como nosotros hacemos intervención temprana, acompañada muchas veces con los papás, ver esa emoción de esa primera palabra, de ese pedido, de ese dame, yo creo que ver a esos papás llorando de la emoción y de la felicidad es una de las cosas que a mí me llena un montón cuando se hace intervención temprana, cuando tú ves que el niño cuando llega, todo se lo mete a la boca, no hace juego funcional y ya después empieza a jugar con las fichas, a sonreír cuando te ve, entra con esa emoción. Todo eso son casos de éxito. Yo creo que tenemos un montón, tanto de niños como de adultos. Yo tengo adultos, como les decía, que no hablaban y ya están en la universidad. Tengo un grupo que está en la universidad, que le va muy, muy bien, que han tenido becas. Tengo muchos que ganaron becas este año y que se me graduaron de 11 cuando yo llegué a Ibagué. Todo eso son cosas que son casos de éxito y que no son solo casos de éxito de nosotras, sino son casos de éxito de acompañamiento de la familia. Lamentablemente no tanto del colegio, porque uno de mis casos de éxito casi con policía nos tocó graduarlo para que fuera el mejor ICFES de Cundinamarca. Y después quisieran subir las fotos en las redes, pero la familia fue un apoyo esencial y pienso que
que en un montón de casos es muy difícil como elegir uno más. Mira que así como es de difícil dar el diagnóstico, de hecho es muy difícil hacer la evaluación, porque cuando hacemos la evaluación nos estamos enfocando en lo que el niño no hace y debiera hacer, y suele ser muy cruel para los papás porque precisamente es un momento en el que se les está evidenciando a ellos que hay dificultades, entonces uno termina siendo como el logro en ese momento, como, mira, tú fuiste el que me dijiste esto, tú te fijas solo en lo malo de mi hijo, tú no le ves nada bueno a mi hijo. Pues claro, estoy haciendo el diagnóstico y tengo que tener claro cuáles son las características y las sintomatologías. Ya cuando vemos que esos niños van avanzando, yo creo que no tiene precio. Ayer, ahora que estaba hablando María B de los que tiene la universidad, precisamente ayer me escribió una mamá que me decía que ella y su hijo me recordaban muchísimo, y que él ya está en 5º semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional. Entonces tú dices como, sí, vale la pena. O sea, todas las ventajas de madre al principio, cuando tú dices qué es lo que está pasando, que tú eres el malo del paseo, vale la pena porque ves a dónde han llegado y lo que están logrando. Bueno, un recordatorio para entrar con las dos preguntas que tenemos, el agradecimiento a Confatolima y a Colchones Omega, que son los patrocinadores de este espacio. Y vamos con dos preguntitas finales, nos quedan unos 4 minuticos para acabar. Entonces nos dice Dani Ale, buenas noches, muchas gracias por este espacio. Tengo una pregunta, ¿qué estrategias podemos utilizar para que nuestros niños con autismo tipo 1 logren interactuar con sus compañeros de clase en diferentes espacios? Bueno, hay un montón de estrategias. Eso depende de por qué no puede interactuar tan bien, ¿no? ¿Cuál es su dificultad en las habilidades sociales? Porque eso también es un espectro y una intensidad. Pero es importante que el colegio lo sepa, hacer diferentes actividades. Yo siempre le digo a los papás, empiecen con el 1 a 1. Elijan un niño, salgan con ese niño a otro espacio, sobre todo que sea un niño con el que su hijo se sienta confiado, que de pronto sienta que tiene más cercanía, y hagan un espacio de juego fuera del colegio. Y así con el 1 a 1 podemos ir mejorando esos procesos de habilidades sociales. Hay unos protocolos específicos para trabajar habilidades sociales en intervención, entonces eso también puede ser un apoyo, entrar a un grupo de habilidades sociales. Y nos dice Andrea Roa, buenas noches, tengo un niño de 11 años, tiene el síndrome de Asperger y tuvo un cambio de colegio. Al tener el cambio de colegio se volvió muy agresivo, sobre todo con las niñas. Doctora Lina, ¿qué podemos decirle a Andrea? Mira, los cambios por las dificultades en la flexibilidad cognitiva y la rigidez que tiene suelen generarles muchísimo malestar. Normalmente lo que hacemos con los cambios es anticipar, sobre todo cuando hay una buena capacidad, para que ellos entiendan de qué es lo que va a pasar y a qué situaciones se van a enfrentar, y lo hacemos con acompañamiento. O sea, no es que cogemos al niño, te cambiamos del colegio, te meto allá y te suelto. No, necesitamos el acompañamiento tanto a las familias como del psicólogo al niño, como el apoyo del colegio para apoyar en todo el proceso de adaptación y de aceptación, porque además de 11 años, un colegio que no conoce, no tenemos claro cómo es la sensibilización que tienen ellos con respecto a los trastornos del espectro del autismo. No sabemos qué situación está viviendo el niño en el colegio, no sabemos si se están burlando del niño, o si de pronto le están haciendo el feo, o si él quiere interactuar y no lo dejan interactuar porque tienen intereses diferentes. Entonces necesita un acompañamiento directo y una anticipación bien manejada y un apoyo del colegio a la familia para poder darle lo que él necesita, porque eso no es como que yo te cambio y chao, porque en general a todos los niños cuando los cambiamos del colegio pues hay un proceso en el que tienen que hacer de adaptación. Y para terminar, voy a hacer la pregunta, las dos la responden y me dejan una frase de cierre, de conclusión, para no robarles más tiempo del que habíamos conversado. Entonces nos dice el doctor Víctor Hugo Castellanos, buenas noches, conviene educar a los demás niños y demás padres para que contribuyan a la inclusión y mejores resultados de los niños con el trastorno. Claro, yo pienso que ese es el primer objetivo, poder educar a la sociedad, ¿sí?
porque la persona en el espectro ya tiene sus características. Soy yo el que tiene que ayudarlo también, apoyarlo a acomodar. Precisamente ayer estaba en un colegio y estaban todas las mamás de los niños con trastorno del espectro autista entregando fichas, hablando, y ellas decían, estamos haciendo algo, pero sentimos que no hacemos mucho. Claro, cuando hay un rechazo, cuando hay bullying, cuando se dan este tipo de conductas, generalmente se dan con los niños neurotípicos y se dan porque no hay una educación en casa de incluir, sino cuando a mi hijo le pasa algo, yo voy al colegio y, mira, es que mi hijo me dice que hay un niño que grita mucho en el salón. O mi hijo dice que hay un niño que hace cierta conducta. Entonces, yo voy a poner la queja. No hablo con mi hijo. Bueno, tú te le has acercado al niño. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nosotros podemos educarnos y poder educar al entorno para que haya una verdadera inclusión? Ese es el primer objetivo y hay que trabajar es con los papás de los niños neurotípicos, con los niños neurotípicos para que puedan incluir, porque ese niño muchas veces no va a decirles, vengan, ¿puedo jugar con ustedes? Sino, si yo le digo, ven, ¿quieres jugar con nosotros? Te enseñamos el juego, estás jugando de la manera inadecuada, pero puedes jugarlo de esta forma. Entonces son los mismos niños que pueden ayudar a los demás y a los niños con trastorno del espectro autista en esas habilidades sociales y a incluirlos. Estoy de acuerdo con María B. Es una campaña de sensibilización grandísima que tienen que haber en los colegios hacia los niños y hacia los padres. El conocer, vuelvo y digo, el conocer de qué se trata, el conocer qué viene con ese nombre es primordial. Y yo pienso que los niños son los mejores maestros. Es más, los niños son almas puras que realmente quienes nos maleamos somos los adultos. O sea, si el niño llega y te dice, mamá, es que tengo un niño que grita mucho, no te acerques a él. Cuidado, no te vayas a acercar a él. O sea, todo es parte del desconocimiento y de la ignorancia que hay acerca de ese tema. Entonces sí, definitivamente la sensibilización es súper importante. Hay videos preciosos. Hay un video que a mí me encanta que se llama Por 4 esquinitas de nada, que te habla de la inclusión y no solamente hablamos del autismo, sino de los niños neurodiversos o que tienen alguna otra dificultad. Hay una película que a mí me encantó, que es viejísima, que es con Julia Roberts y Owen Wilson, que se llama Extraordinary, que es espectacular. Entonces, sí hay muchas cosas de que podemos sensibilizar a los niños, a los docentes hay que sensibilizarlos también. Eso es súper importante porque también tenemos problemas con ellos, para que realmente ellos también funjan como maestros. Y cuando uno ve que esos niños tienen conciencia, de hecho ayer me pasó, el hijo de mi primo tiene 4 añitos y en el colegio les hicieron sensibilización, yo estaba en Barranquilla, y me decía que tenía una amiguita, que ella tiraba las torres, que a ellos no les gustaba armar las torres de Lego porque ella llegaba y la tiraba. Entonces yo le decía, ven acá, mi amor, mira, es que el juego de ella es tirarla porque ella tiene superpoderes para tirar las torres. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Tú las armas para que ellas las desarmen. Y así están jugando los dos y están interactuando y tú la guías. Y el niño tiene 4 años y me miró y me dijo, ¿así puedo jugar con ella? Y le dije, sí, así puedes jugar con ella y ella no te está molestando cuando te tira las torres, sino que ya tú sabes que estás armando las torres para que ella las tire. Ah, bueno, y él llegó feliz y lo hizo. Entonces, trabajar con los niños es muy fácil, pero cuando uno no le pone como la parte negativa al asunto, que es lo que suele pasar con los adultos y con los papás. Los niños son extraordinarios, son espectaculares para trabajar con ellos y son los mejores maestros, la verdad, y son los mejores apoyos que podemos tener. Nos deja este último comentario que vemos en pantalla, Andrea, en el caso del niño que cambia de colegio, si alguna de las dos nos quiere contestar este comentario. Es que es muy difícil, digamos, el acompañamiento en el colegio lo tienes que exigir, ¿sí? Porque hay leyes, está la 1421, está la 2016, o sea, hay un montón de resoluciones y ahorita con lo que deparará la ley en el Congreso también, entonces el colegio no puede decir, o sea, los colegios ya no pueden decir que no hacen inclusión. Sensibiliza a esa psicóloga,
es posible que ella no esté actualizada y que ella no sepa sobre el trastorno del espectro autista, que ella no es que de pronto se está centrando en la conducta y la conducta no es que él está siendo agresivo con los niños, ¿sí? O sea, si él está siendo agresivo, hay una serie de cadenas atrás para que él haya llegado a esa reacción. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver, que hagan un análisis de por qué está siendo agresivo con los niños y qué es ser agresivo, ¿sí? Ser agresivo es jalarle el pelo porque de pronto lo quiero tocar y porque soy más sensorial, o ser agresivo es que paso y lo empujo porque quiero tener atención de las niñas y ser amigo de ellas. O sea, ¿qué es la conducta? Tiene que ser un análisis, eso es muy, muy personalizado para poder llegar a apoyar a ese niño, pero si la psicóloga no te está haciendo acompañamiento, realmente ella trabaja en la parte de educación y no puede hacer clínica. Las psicólogas del colegio no pueden hacer clínica por ley. Entonces es muy importante que la psicóloga, la que le ve externamente, le mande unas recomendaciones, o la neuropsicóloga que lo ve le pueda hacer unas recomendaciones específicas a ese colegio para mirar qué es lo que está pasando con ese niño y por qué está generando esa reacción. Todo pasa por algo. Yo recomendaría, además de eso, que le hagas una evaluación que esté actualizada y que llegues con esa evaluación actualizada en donde estén las recomendaciones con pautas claras para el manejo del niño, porque la ley también te exige ir actualizando cada cierto tiempo la evaluación para tener claro el estado actual del niño. No puedes manejar a un niño hoy con una evaluación de hace 2 años. Es como si tú vas al cardiólogo hoy con un electrocardiograma de hace 1 año, pues no sirve. O sea, no va a funcionar. Te puede decir lo que tuvo en su momento, pero no el estado actual. Entonces, también te recomiendo hacer una evaluación actualizada, completa, que vaya con pautas claras, porque además hay que tener en cuenta que cada ciclo evolutivo nos trae sus propios desafíos y a los 11 años ya estamos en la preadolescencia y las hormonas nos empiezan a jugar malas pasadas como en cualquier otro niño de su edad y también hay que darle manejo. Bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final. Nos pasamos 8 minuticos del tiempo pactado. Con ustedes seguimos conectados en alodoctor.co, la vitrina digital de los especialistas. Doctora Lina, mil gracias. Doctora María Victoria, muchas gracias por darnos tantas claridades en este tema, que justamente para eso está este espacio, para conversarlo de la manera más cómoda, más franca, más directa con las personas, que puedan resolver sus dudas y generar la empatía que hace falta en estos temas. Si quieren a las dos, una frase para cerrar y para despedir este espacio. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Me encantó este espacio y compartirlo con Lina, que compartimos, digamos que muchos procesos de intervención como tal y de creencias en los procesos con los niños. Y mi frase final es una frase que una vez hablando con una psiquiatra infantil de Ibagué, generamos siempre en las capacitaciones y cuando hablamos de los niños, y es que en el cerebro no está nada escrito, ¿sí? Y que nunca pierdan la esperanza y sigan luchando, haciendo intervención, defendiendo a sus hijos y acompañándolos en ese proceso, porque podemos encontrar muchos casos exitosos cuando trabajamos en conjunto. Doctora Lina, cierra el espacio. Bueno, mi frase es: el límite es el infinito, no tenemos límite. Sabemos desde dónde empezamos, tenemos claro el punto de partida, pero no lo que vamos a lograr y a dónde vamos a llegar. Gracias, feliz noche. Chao, gracias.